Hola chicos, hoy hablaremos de las infecciones graves. Este es el índice que seguiré en esta audioclase. Primero nos centraremos en la gangrena de Fournier. La gangrena de Fournier es una infección necrotizante de partes blandas que afecta periné, escroto o pene. Esta infección incluye celulitis, miositis y fascitis. Se produce una necrosis generalizada que conlleva una pérdida de continuidad de la mucosa uretral o gastrointestinal. Esta infección se extenderá en cuestión de horas, es decir, tiene una evolución muy rápida. Su tasa de mortalidad ronda del 30 al 50% a pesar del tratamiento correcto. Estas son infecciones polimicrobianas. Siempre encontramos bacterias gram positivo, gram negativo y anaerobios. La presentación clínica va a constar de dos fases. En primer lugar, un periodo prodrómico, en el cual aparecen molestias genitales, prurito y eritema. Y en segundo lugar, una destrucción tisular fulminante con necrosis, en la que habrá inflamación, crepitación por el enfisema celular subcutáneo y signos sistémicos o de sepsis. El tratamiento va a constar de dos fases: tratamiento antibiótico de amplio espectro y desbridamiento quirúrgico que incluye exéresis de todo tejido necrótico. Pielonefritis xantogranulomatosa. Esta es una infección renal crónica y grave que destruye el riñón de forma difusa. Para que se produzca necesitamos una obstrucción que generalmente está causada por una litiasis y después una infección. Con esta obstrucción crónica de orina se dilatan los cálices y se destruye progresivamente el parénquima renal. Un detalle anatomopatológico de esta infección crónica es que el tejido renal se ve infiltrado por macrófagos. En cuanto a la clínica, es un poco inespecífica, pero puede debutar con dolor lumbar, bacteriuria persistente y masa en flanco. En el urincultivo, los microorganismos que encontramos con más frecuencia son Proteus y Escherichia coli. Respecto al TAC, vemos siempre la presencia de una o varias litiasis que causan obstrucción al flujo urinario, y ello conlleva a ectasia y destrucción del parénquima renal. En la macroscopía de la anatomía patológica vemos cavidades quísticas y, microscópicamente, histiocitos cargados de lípidos. El tratamiento consistirá en antibiótico de amplio espectro y nefrectomía. Siguiente tema: pielonefritis enfisematosa. Esta es una infección necrotizante del tejido renal y de los tejidos perirrenales causados por uropatógenos productores de gas. Es una infección muy rara y generalmente aparece en personas diabéticas. Se asocia a una mortalidad altísima, del 43%, a pesar del tratamiento correcto. El cuadro clínico será el de una pielonefritis que evoluciona mal, es decir, una pielonefritis que, a pesar de haber recibido el tratamiento antibiótico correcto, no mejora tras los 3 primeros días de antibiótico y que además se asocia a fiebre alta, vómitos y dolor lumbar. Para su diagnóstico siempre haremos un urinocultivo. La sospecha la tendremos si hacemos una radiografía simple de abdomen en el que vemos gas en la silueta renal. Y el diagnóstico definitivo lo establece el TAC, al ver el gas en el parénquima renal y en la vía urinaria. Pues bien, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento consistirá en antibióticos de amplio espectro, cefalosporinas de tercera generación a la espera de los cultivos. Y en el caso de que el gas sea abundante, realizaremos drenaje percutáneo o bien nefrectomía. Siguiente tema: tuberculosis genitourinaria. El causante es el Mycobacterium tuberculosis y su transmisión será por inhalación de partículas. La afectación del tracto genitourinario puede ser por una infección generalizada o llamada también tuberculosis miliar, o bien por una activación de un foco primario pulmonar, que por vía hematógena se desplaza hasta el riñón y ya desde el riñón se puede desplazar vía descendente a uréter y vejiga. La afectación renal de la tuberculosis produce una destrucción masiva del parénquima renal. Los microorganismos se localizan inicialmente en los vasos del glomérulo,
La afectación renal es lenta y progresiva hasta la destrucción del riñón. Existen 3 periodos. El primero, o periodo de latencia. En este momento no hay síntomas. El segundo es el periodo de control de enfermedad, donde el sistema inmune intentará controlar esta infección creando los tuberculomas. Los tuberculomas son cavidades con necrosis gaseosa, calcificaciones, fibrosis y granulomas. En estos momentos puede haber piuria estéril, es decir, piuria sin bacteriuria. Esto fue pregunta de Mir hace un tiempo. Finalmente, llega la fase de progresión. En este momento habrá erosión de las papilas y pelvis, con presencia de bacteriuria, es decir, bacterias en orina, y afectación del tracto urinario por vía descendente. Siguiendo el recorrido de la orina, puede haber afectación del uréter y dicha inflamación produce fibrosis, estenosis y retracciones. La afectación del meato o de la propia vejiga también produce fibrosis y retracción. Se puede llegar a un estado de vejiga retráctil, vejiga de escasa capacidad y también está reducida su contractilidad. Otra de las afectaciones más frecuentes de la tuberculosis son los epididimos y por contigüidad también puede afectar al testículo. La clínica habitualmente es más dolorosa en cola de epidídimo. Si hacemos una ecografía podemos ver calcificaciones y siempre hay que hacer un diagnóstico diferencial con tumor testicular. En cuanto al diagnóstico de la tuberculosis genitourinaria, recordar que la clínica es inespecífica, que la prueba de la tuberculina o PPD nos detecta pacientes infectados, pero no necesariamente enfermos. Normalmente solicitaremos 3 muestras de orina matutina en días distintos y miraremos primero el examen de orina directo, que es la baciloscopia. Esto nos detectará bacilos ácido-alcohol resistentes. Luego, en el sedimento encontraremos piuria estéril. Respecto al cultivo, como es de crecimiento lento y tarda unas 3 semanas, no esperaremos al resultado para iniciar el tratamiento. Si la sospecha diagnóstica es alta, iniciaremos el tratamiento de forma inmediata. Otra opción es la PCR para detectar ADN específico. ¿Qué exploraciones complementarias vamos a realizar para el diagnóstico? Lo primero, una radiografía simple de abdomen. En esta prueba podemos ver calcificaciones en todo el tracto urinario. Un punto importante es riñón mástic, calcificaciones amorfas por todo el parénquima renal que conlleva un estado de autonefrectomía. Otra de las pruebas que podemos realizar es la urografía intravenosa. En la fase sin contraste podemos ver calcificaciones amorfas repartidas por todo el parénquima renal. En la fase de contraste parenquimatoso podemos ver una atenuación en la captación de contraste, lo cual se correlaciona con una pérdida de función renal. Y en la fase de eliminación podemos evidenciar distorsión de uno o más cálices, cavitaciones irregulares, estenosis y dilataciones del sistema pielocalicilar y ureteral. Otra de las pruebas que se pueden realizar son 1. Ecografía, que detectará calcificaciones y dilataciones calicilares. 2. Gammagrafía renal, para determinar la funcionalidad renal. Y 3. El TAC abdominal, en el cual podemos observar los mismos hallazgos que en la urografía intravenosa, pero de forma más detallada, y siempre lo realizaremos previo a la cirugía. Pasamos al tratamiento. Este tendrá 2 partes, el médico y el quirúrgico. El tratamiento médico será el mismo que para una tuberculosis pulmonar. El tratamiento médico tendrá 2 fases. En la fase inicial, el objetivo va a ser destruir la mayor cantidad de bacilos posibles. Este tendrá una duración de 2 meses y va a estar basado en isoniazida, rifampicina y piracinamida. La segunda fase o fase de consolidación durará 4 meses. En este caso daremos isoniazida y rifampicina. En cuanto al tratamiento quirúrgico, tenemos varias opciones, entre las cuales puede haber drenaje de accesos renales, nefrectomías o epididimectomías, y cuando todavía estamos a tiempo de recuperar la unidad renal, podemos hacer técnicas reconstructivas como pieloplastias y ureterocaliorafias. Ahora pasaremos al último bloque de esta audioclase, sepsis urinaria.
Atención, aquí van una serie de definiciones. Primero, ¿qué es una infección urinaria? Pues es la invasión del epitelio urinario por gérmenes con la correspondiente respuesta inflamatoria. Entonces encontraremos bacterias en orina y respuesta inflamatoria. ¿Qué es la bacteriemia? Consiste en la presencia de bacterias en la sangre. SIRS, siglas de síndrome de la respuesta inflamatoria sistémica. ¿Qué es esto? Es la respuesta de nuestro propio sistema inmune que liberará sustancias proinflamatorias ante agresiones clínicas graves. Bien, para catalogar de SIRS necesitamos que se cumplan 2 o más de los siguientes ítems: temperatura, fiebre o hipotermia, leucocitosis o leucopenia, taquicardia y o taquiapnea. Pues bien, ¿qué es una sepsis? Pues es la activación del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica debido a una infección. ¿Qué es una sepsis grave? Es una sepsis asociada a hipotensión o hipoperfusión y a la vez disfunción orgánica. En estos momentos necesitamos una sueroterapia intensiva. Si esto no se soluciona y sigue evolucionando, el paciente llega al shock séptico. ¿Y qué es esto? Pues es una sepsis con hipotensión refractaria a fluidoterapia, la cual precisa de aminas vasoactivas para mantener tensiones y evitar la disfunción orgánica. Por último, el tratamiento. En primer lugar, recuerda, diagnóstico rápido. En estos momentos el tiempo apremia, así que diagnóstico rápido. ¿Qué hay que hacer? Una vez recogidos los cultivos, iniciamos antibiótico-terapia empírica de amplio espectro, fluidoterapia intensiva, drenaje de colecciones y la UCI. Ahí inician aminas vasoactivas y también soporte ventilatorio y nutricional si el paciente lo precisa. Bien, entonces, ¿qué tratamiento antibiótico empírico inicial daremos? En principio, cefalosporinas de tercera generación, o bien, si hay fracaso de estas o en casos graves, nos decantaremos por piperacilina tazobactam y aminoglucósidos, o bien carbapenem o ertapenem. Y por último, ya para acabar, recordar que todas las infecciones potencialmente pueden producir una sepsis urinaria. Ojo con los organismos multiresistentes. Ojo con la población que puede estar en más riesgo de sufrir una sepsis. Pacientes débiles, ancianos, diabéticos, inmunodeprimidos o bien pacientes intervenidos recientemente. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Y recuerda, el único lugar en que éxito viene antes que trabajo es en el diccionario.